Shalom, shalom. Bienvenidos, amigos, hermanos, amigas, hermanas, a una nueva edición de La Raíz, un programa más. A toda esta teleaudiencia que nos está viendo en vivo de Apocalipsis Network y a toda la radioaudiencia, porque estamos no solamente por Apocalipsis Network Televisión, sino también saliendo por Apocalipsis Network Radio. Así que, queridos escuchas de Apocalipsis Network, un placer que estén con nosotros. Saludamos a Esteban Morales del otro lado en los controles, como siempre. Y para quienes no vean el programa en vivo, después lo verán en mi canal de YouTube, que como verán, sale el nombre del canal ahí abajito en la pantalla, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernet. La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernet. Hoy ya en la séptima parte de este estudio de la segunda venida de Cristo, donde hemos analizado Mateo 24, estamos analizando todo el libro de Apocalipsis y hemos visto todo el contexto y la relevancia que tienen las llamadas fiestas del otoño en el judaísmo respecto a la segunda venida de Cristo. Para honrar también al pueblo judío y porque además hoy es viernes, es Shabbat, tengo aquí a mi lado dos velas encendidas porque ustedes saben que tradicionalmente el pueblo judío enciende cada viernes al atardecer a la salida de la primera estrella, porque ellos seguían por un calendario lunar, encienden las dos velas del Shabbat e inicia el día de reposo hasta el atardecer del día sábado, cuando todavía el día sábado en realidad no terminó. Hemos compartido sobre esto estudios muy interesantes, podés encontrar en La Raíz, por ejemplo, en el estudio Las Fiestas de Jesús, donde hablamos del Shabbat. Y bueno, hoy, la semana pasada vimos los 7 sellos de Apocalipsis, y en el programa de hoy nos compete, nos toca llegar a compartir sobre las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Ya vimos los 7 sellos que fueron abiertos por Jesús, el rollo con los 7 sellos, y el séptimo sello, que es la media hora de silencio, contiene en sí a las 7 trompetas. Es decir, que de alguna manera el rollo con los 7 sellos que Jesús abre, contiene ese rollo también no solamente a los 7 sellos, sino a las 7 trompetas, y todo esto es abierto por la persona de nuestro Señor Jesucristo, según lo detalla Apocalipsis. Quiero, antes de comenzar con estos sellos, abrir un paréntesis para decir que nosotros tendemos a disociar un juicio del otro, cuando de hecho todos o muchos de ellos pueden responder a un solo cataclismo, de modo tal que el séptimo sello y las 7 trompetas podrían ser parte de lo mismo prácticamente. Es decir, ese sexto sello, el sol que se oscurece, la luna que deja de dar su resplandor después de un gran terremoto, el séptimo sello, la media hora de silencio en el cielo, y las 7 trompetas contenidas ahí, esto puede ser parte de un mismo macroevento. Y por lo tanto, todo esto puede suceder muy rápidamente. Incluso yo te podría decir en cuestión de horas, días, semanas, meses, pero podría suceder hasta en cuestión de días, por ejemplo. Muchos de los juicios de las trompetas, como veremos, podrían referir o ser la consecuencia precisamente de un megaterremoto, como al que se hace referencia en el sexto sello, ¿sí? Imaginémonos, por ejemplo, si algo sucediera en La Palma, como fue lo que sucedió con el Cumbre Vieja en el 2021, y que es una zona muy volcánica. Toda esta zona de las Islas Canarias es una zona donde hay varias placas tectónicas. Estuve mirando un video sobre eso justamente hace un tiempo. Varias placas tectónicas coinciden. Entonces, bueno, es una zona muy volcánica y hay muchos estudios que dicen que, bueno, un día uno de esos volcanes podría sufrir una erupción mucho mayor de las que han sufrido hasta ahora. Una erupción parecida a lo que fue la erupción que hubo en la isla Santorini hacia el año 1500 a.C., cuyo coletazo podría haber representado
todo lo que está pautado en el libro de Éxodo como las plagas de Egipto, porque el coletazo de lo que sucedió en el 1500 en la isla Santorini pudo haber alcanzado Egipto con toda esa manifestación de las plagas. Esto nosotros lo estudiamos en el segundo estudio de la raíz, lo podés encontrar en las listas de reproducción como todo lo que será ya fue, paralelismo entre las plagas entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo. Entonces, un megaterremoto como el que se describe en el sexto sello, que provoca que el sol se oscurezca y la luna deje de dar su resplandor, rápidamente puede dar lugar a lo que vamos a ver son los juicios de las 7 trompetas, como si fueran, como decimos en Uruguay, al hilo, uno atrás del otro, pa, 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 ¿sí? Y no tiene por qué haber una gran separación entre uno y otro. Y el propósito de la tribulación, de los sellos y las trompetas, pudiera ser preparar a la novia, si es que la iglesia todavía está, que es una de las posturas que la iglesia todavía va a estar cuando se desaten los juicios de las trompetas. Bueno, todo esto podría ser preparar a la novia, ¿sí? Así como las plagas de Éxodo prepararon a los hebreos antes de la Pascua, antes de la huida. Y aunque los hebreos estuvieron durante los juicios de las plagas, fueron guardados de esos juicios, ¿sí? Muy bien, en las diapositivas, la diapositiva número 32 tiene precisamente una ilustración de 2 varones judíos tocando los shofarim, que son los cuernos de carnero. Un shofar, la forma plural es shofarim, ¿sí? Diapositiva número 32. Y los juicios de las trompetas pudieran ser los juicios de los shofarim. Hay 2 términos para trompeta en hebreo. En algún momento el Señor le manda hacer a Moisés una trompeta de plata. Entonces, bueno, pudiera ser también ese tipo de trompeta, pero lo más acertado sería decir que los juicios de las 7 trompetas son los 7 shofarim en hebreo, que son esos cuernos de carnero que se tocan en manera especial precisamente hacia la celebración de Yom Teruah o Año Nuevo, la que nosotros estamos relacionando con el sexto sello, y la celebración de Yom Kippur, el día de la expiación, que se conoce inclusive como la celebración del último gran shofar o la última trompeta, y que tendría que ver, según nuestra interpretación de Apocalipsis, con el Señor viniendo en las nubes a cegar al mundo después de la 7ª trompeta en el capítulo 14 de Apocalipsis. Por eso esta imagen, que a su vez esto es muy interesante que haya 2 varones judíos, porque esto también se relaciona con los 2 testigos que tienen que estar presentes para atestiguar cuándo comienza Yom Teruah o el Año Nuevo judío. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí vamos a tener una narración sucinta, una narración breve de cuáles son las 7 trompetas. Primera trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre que quema 1/3 parte de los árboles y el 100% de la hierba. Esa es la primera trompeta. Segunda trompeta, una gran montaña ardiendo en fuego que se precipita en el mar, lo cual provoca que 1/3 parte del mar se convierta en sangre y que muera 1/3 parte de los seres del mar y 1/3 parte de las naves, es decir, los barcos que están en el mar. Es decir, que esto pudiera ser claramente una consecuencia de un terremoto como el que pudiera suceder, por ejemplo, en las Islas Canarias. No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que puede ser, porque los geólogos dicen que, bueno, un día una de esas erupciones, o de otros volcanes en el planeta Tierra, en otras áreas geográficas, podría provocar, ser tan grande la erupción, que podría provocar que el volcán, que es una montaña, se caiga sobre el mar, si ese volcán está en una isla, como en el caso de las Islas Canarias. Y en ese caso, es el volcán derrumbándose por la magnitud de la explosión y de la erupción volcánica, el volcán cayendo sobre el mar. Entonces tiene mucho sentido cuando Apocalipsis dice que la segunda trompeta es una gran montaña ardiendo en fuego que se precipita en el mar. Es tremendo esto, porque uno muchas veces no lo racionaliza.
Y es algo que puede ser muy plausible, es muy posible que esto sea tal cual está descrito en el Apocalipsis, en la forma literal en la que el Apocalipsis lo plantea. La tercera trompeta es una gran estrella a la que se la denomina ajenjo, que significa amargura, tiene que ver con la amargura, una gran estrella, ajenjo, que cae del cielo ardiendo como antorcha sobre una tercera parte de los ríos y las fuentes de aguas, es decir, no ya el mar salado, sino ahora las aguas dulces, la tercera parte de los ríos y las fuentes de aguas. Y dice que los hombres que están en esa región seguramente, son afectados y si beben de las aguas de ese río, mueren, porque esas aguas evidentemente quedaron contaminadas. Nuevamente, cuando acá Apocalipsis habla de una gran estrella que cae del cielo ardiendo como una antorcha, esto pudiera ser una gran roca expelida al cielo, producto de la erupción volcánica o cataclismo, y que cae en otro sitio desde el cielo. Es como si fuera una estrella, porque, a ver, una cosa es, sucede la tremenda erupción, se cae ese volcán, supongamos el Cumbre Vieja, en las Islas Canarias, por decir algo, se cae ese volcán sobre el mar, lo cual va a despertar una tremenda ola gigantesca en todo el océano Atlántico, ¿no? Si ese fuera el caso. Bueno, cae la montaña sobre el mar. Pero de pronto, esa misma erupción volcánica tan fuerte, en algún momento hace que alguna gran parte de la montaña salga expelida al cielo y caiga desde el cielo. Y es como si fuera una estrella que cae del cielo. A ver, entonces cuando Apocalipsis nos dice que hay una estrella que cae del cielo, puede ser, en efecto, literalmente un asteroide que colisiona con el planeta Tierra, como también puede ser sencillamente la erupción volcánica que desprende una gran roca que se expelida al cielo y cuando cae es como si viéramos una estrella caer del cielo. Y esa sería entonces la tercera trompeta, el tercer shofar. La cuarta trompeta dice que se hiere a una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, por lo que no hay luz en una tercera parte del día. De las horas del día que tendríamos que tener la luz del sol, no se va a ver el sol. ¿Sí? Esto pudiera ser que como no lo veamos, por eso la expresión es que fueron heridos, porque dice, el sol va a ser herido, ¿no? Pero no significa que el sol vaya a ser herido, o la luna o las estrellas. Lo que significa es que como nosotros no lo vemos, de pronto, producto mismo de la gran nube de ceniza volcánica que se va a levantar en gran parte del planeta, producto de esa gran erupción volcánica, nosotros no lo vemos y por eso la Biblia metafóricamente, poéticamente, dice que fueron heridos una tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Para nosotros, desde nuestra cosmovisión o cosmogonía, porque no están dando el resplandor. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos la quinta trompeta, el quinto shofar, que es una estrella que cae y se le da la llave del foso del abismo. Acá hay otra estrella que cae. Sale humo del abismo que oscurece el sol y el aire. Langostas hieren con un tormento que dura 5 meses, pero no mata, a quienes no tienen el sello de Dios. A quienes no tienen el sello de Dios. Y aclaro aquí que el Señor podría llevarse a los suyos, a la iglesia, después de la séptima trompeta, pero para que sucedan la sexta y la séptima trompeta que vienen después de esta, de la quinta, no significa que la sexta y la séptima trompeta tengan que esperar 5 meses, los 5 meses del efecto de la quinta trompeta, para recién suceder la sexta y la séptima trompeta. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Puede suceder la quinta trompeta, que va a dejar un efecto de 5 meses a quienes no tengan el sello de Dios, pero inmediatamente después vienen la sexta y la séptima trompeta, sucede el arrebatamiento de la iglesia y el efecto de la quinta trompeta, que dura 5 meses, va a seguir afectando a quienes no fueron arrebatados, que son precisamente los que se habían dejado marcar. Y por otro lado, en realidad, los que no tenían el sello de Dios, los que eligieron no creer, ¿sí? Y que por eso están sufriendo ahora esta consecuencia de la quinta trompeta o el quinto shofar.
El rey de estas langostas, según está descrito aquí, como vemos, es el Abadón o Apolión, el destructor. Es decir, que aquí estamos hablando de una entidad, como si yo dijera, espiritual. Si la estrella, porque esto podría ser una referencia a algo espiritual, de pronto, no sé, como dice Apocalipsis también más adelante, ¿no? En un momento va a haber una lucha en el cielo y Satanás, que está en el segundo cielo, va a tener una lucha con el arcángel Miguel y va a ser enviado al planeta Tierra con un gran séquito de sus seguidores, que hasta ahora están en el segundo cielo, Satanás y sus ángeles caídos. Pero en algún momento ellos van a caer al planeta Tierra. No estoy diciendo que la quinta trompeta refiera a eso específicamente, pero evidentemente habla de una entidad espiritual que viene al planeta Tierra, ¿sí? Y de todas maneras, si la caída de esa estrella no es una entidad espiritual, sino que literalmente es un asteroide o una estrella que cae en la Tierra, de todas maneras la caída física de eso, lo que despierta en el planeta Tierra o lo que activa es el despertar del mundo espiritual en el centro de la Tierra, porque dice que se abre el abismo del centro de la Tierra y sale humo, ¿verdad? Y recordemos que en ese centro de la Tierra es donde están los peores ángeles arrojados, porque Satanás y sus ángeles están en el segundo cielo, pero hay ángeles de más profunda maldad, ángeles caídos, que están arrojados, según la Biblia, en el centro mismo de la Tierra. Como nos lo dice el versículo 6 de la carta de Judas en el Nuevo Testamento. No Judas Iscariote, por favor, sino Judas, el escritor sagrado, que dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, porque estos ángeles son de gran maldad y de pronto recién en ese momento van a tener una libertad de accionar. Luego viene la sexta trompeta, el sexto shofar, que ahí está los 4 ángeles atados junto al Éufrates, que son desatados y matan a la tercera parte de los hombres con el fuego, el humo y el azufre que sale de la boca y la cola de los caballos que montan. Y ahí yo hablo de 2 testigos, que esto después lo voy a explicar, porque aquí después aparece por parte del apóstol Juan el relato de los 2 testigos, y unos capítulos después, los 2 testigos son en el capítulo 11, y unos capítulos después, en el capítulo 14 recién, va a venir el séptimo shofar o la séptima trompeta, que son las grandes voces en el cielo, el templo abierto y el arca en el templo. Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Vemos cómo se repite constantemente este concepto del terremoto, del granizo, ¿no? Del humo, todo lo que tiene que ver con un terremoto como el gran terremoto del que habla el sexto sello, que pudiera ser el que desate todo esto, los juicios rápidos y sucintos, breves, de las 7 trompetas. Ahora, Esteban, ¿podés volver a mí? Porque quiero decir algo, muchas gracias Esteban, quiero decir algo frente a ustedes, ¿no? Cara a cara. El sexto sello, que es los 4 ángeles atados junto al Éufrates, que son desatados y matan como parte de su no sé si de su maldad, si es que son ángeles caídos o si son ángeles del Señor, no sé, pero matan a una tercera parte de los hombres con el fuego y el humo y el azufre que sale de la boca y de los caballos que montan. No es casualidad que la Biblia hable de que estos seres están atados junto al río Éufrates, porque el río Éufrates es el lugar donde los primeros ataques de los padres malos contra la raza humana fueron perpetrados. El río Éufrates es el lugar del primer homicidio, la muerte de Abel, cuando Caín, el hijo de Adán y Eva, mata a Abel, su propio hermano. Esto sucede en las inmediaciones del río Éufrates. También el río Éufrates es el lugar donde se edifica la Torre de Babel y ya nació antes el espíritu de Babilonia, pero digo, a nivel humano nace el espíritu de Babilonia, que es el que se opone a Dios. Es el espíritu anticristo, el espíritu antimesías,
el espíritu de Babilonia. Y ese espíritu nace en las orillas del río Éufrates. Babilonia nace en ese lugar, la Babilonia original, ¿sí? Con la posterior idolatría babilónica de la que vamos a hablar también, que es esto del espíritu de Babilonia más adelante. Muy bien, es decir que vieron como en la Biblia nada está dicho por casualidad. Esto entonces es el sexto shofar, ¿sí? La sexta trompeta o el sexto shofar es estos 4 ángeles que son desatados junto al Éufrates, que es ese lugar donde sucedieron cosas tan terribles a lo largo de la historia. Luego, y antes de la séptima trompeta, que es esa visión del templo en el cielo, terremoto, granizo, fuego, humo, pero hay una visión que se abre en el cielo del templo con el arca del pacto abierto. Antes de esa séptima trompeta viene el capítulo 10 de Apocalipsis. Después de la sexta trompeta y antes de la séptima trompeta viene el capítulo 10 de Apocalipsis, donde aparece un ángel. Por la descripción parece tener mucho de nuestro Señor Jesucristo. Aparece envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, sus piernas como columnas de fuego, es decir, que es un ser totalmente iluminado, con un librillo abierto en su mano, ¿sí? Un librillo o un rollo abierto en su mano, uno de sus pies en el mar y el otro en la tierra, que ruge como un león, y nuestro Señor es el león de la tribu de Judá, y entonces 7 truenos emiten sus voces, y entonces lo que Juan ve no le es permitido escribirlo. Ahí el apóstol Juan tiene una visión y el Señor le dice, esta visión no la escribas. Se le ordena selle las cosas que vio en ese momento y que no las escriba. Entonces el ángel, que sería nuestro Señor Jesucristo, jura que el tiempo no sería más y que con el sonar de la séptima trompeta, que es esa trompeta donde después se va a ver el cielo abierto y el templo, con el sonar de la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y hay aquí una asociación con Daniel 12:7, Daniel capítulo 12, versículo 7, que plantea una visión similar y que dice que cuando se acabe, tras 3 años y medio, la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entiéndase todo aquello sobre lo que Daniel venía profetizando. Esos 3 años y medio, expresados por el profeta Daniel como tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, es decir, tiempo 1, tiempos 2, ahí van 3, y la mitad de un tiempo 3 y medio. Por eso toda esta asociación del 3 y medio con la expresión de Daniel tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, todo esto nos lleva a los 7 años de reinado del anticristo. Y ahí se habla de que entonces se va a acabar la dispersión del poder del pueblo santo. Esto podría ser a la mitad de los 7 años del reinado del anticristo o hacia el final de los 7 años del reinado del anticristo. Y la dispersión del poder del pueblo santo ahí se acabaría. Ahora, ¿cuál es la dispersión del poder? ¿Cuál es el pueblo santo que dispersa poder y que llega el fin de la dispersión de ese poder en manos del pueblo santo? Ese pueblo que está dispersando poder en el planeta, ¿es solamente los judíos? ¿Es una referencia solamente a los judíos? Para los pretribulacionistas que creen que la iglesia ya no va a estar porque el Señor la raptó en forma invisible, evidentemente sí. Esto atañe solamente al pueblo judío, que es el pueblo que dispersa poder. ¿Por qué es un pueblo que dispersa poder? Porque tiene la Torá. Tiene el Tanaj, el Antiguo Testamento, donde está contenido toda la gran verdad de Dios y el plan de redención de Dios para la humanidad. Ahora, de pronto, para nosotros que creemos que el Señor todavía no va a haber venido en ninguna manera a llevarse a la iglesia tampoco en este momento, cuando estamos hablando de sexta y séptima trompeta, la dispersión del pueblo santo, el poder el pueblo que dispersa poder no es solamente el pueblo judío que tiene al Tanaj, sino que también es la iglesia que además del Tanaj tiene al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, ¿no? Pero que también todo esto es Torá.
porque la iglesia también tiene al Tanaj, también tiene al Antiguo Testamento. Nosotros respetamos al Antiguo Testamento 100%. Recordemos además que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se revela, se descubre en el Nuevo Testamento. Entonces, el pueblo que dispersa poder puede ser una clara referencia a la iglesia. Y dice aquí que llega el fin del tiempo, ¿no?, de ese pueblo que dispersa el poder. ¿Por qué? Porque se viene la séptima trompeta y es la venida del Señor en las nubes del cielo para llevarse a ese pueblo. Y que esto tiene que ver con esa visión que entonces se ve en el cielo, que es la visión del templo, ¿no?, que es una referencia a Dios, evidentemente a la presencia misma de Dios, a donde es llevada la iglesia. ¿Sí? Y se le dice a Juan, ¿no?, que se le prohíbe escribir lo que él ve en ese momento, antes de la última trompeta, porque es cuando el misterio de Dios se consumará. Yo me pregunto si la consumación del misterio de Dios no es la segunda venida de Cristo, porque ahí es como que se resume todo, como lo vimos en la primera parte de este estudio. Viene el Señor, vino la primera vez el Señor para morir en la cruz, resucitó, ascendió en gloria, y lo que la iglesia está esperando es la segunda venida de Cristo. Y cuando pase eso, quedan muchas cosas todavía por suceder, pero es como que se consumó el misterio. Es decir, ya está. ¿Entendés? A ver, sucedió lo que tenía que suceder. Juan come entonces el librito que le fue dado, que el ángel tiene en su mano, y ese librito es dulce en su boca, pero le amargó el vientre, pues habla de juicios venideros, evidentemente, ¿no? Y entonces viene después del capítulo 10 de Apocalipsis, el capítulo 11, que habla de los famosos dos testigos, que yo los puse en la diapositiva 34, Esteban. En la diapositiva 34 hay ahí una imagen de los dos testigos, de los famosos dos testigos de los que habla Apocalipsis, y que están vinculados también estos dos testigos del capítulo 11 con esta expresión del profeta Daniel, ¿no? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1, 2 y 0,5, es decir, 3,5. 1, tiempo, más 2, tiempos, más 0,5, la mitad de un tiempo, ¿qué resultado te da? 3,5. ¿Y por qué asocio a los testigos del capítulo 11 de Apocalipsis con esto? Con 3 años y medio, porque en el capítulo 11 de Apocalipsis aparecen los dos testigos profetizando por 3 años y medio. Ahora, ese periodo en que ellos van a profetizar no tiene que ser por 3 años y medio, no tiene que ser ni bien se instaura el reino del anticristo o a partir de la segunda mitad del reino del anticristo. En cualquier momento de esos 7 años, esta gente, estos dos testigos que Dios va a levantar en Jerusalén, seguramente, para ministrar al pueblo judío en manera especial, ellos van a ministrar durante 3 años y medio, pero esto puede ser en cualquier momento de los 7 años del reinado del anticristo. ¿Sí? Y dice que en un momento van a ser colgados en una plaza, dice Apocalipsis 11, porque el anticristo va a estar harto de esta gente, que además van a hacer señales sobrenaturales, y va a estar tan harto el anticristo que en un momento los va a colgar en una plaza, y dice que el mundo entero lo va a ver. Lo cual durante mucho tiempo esta profecía de Apocalipsis no se entendía, y hoy día la entendemos que es perfectamente plausible que suceda de manera literal, por lo que sucede con la tecnología. Imagínate 2 personas que un líder político cuelga en una plaza y lo van a pasar por internet y todas las naciones del mundo van a ver, mirá estas 2 personas siendo colgadas en medio de la plaza, ¿sí? Y dice que como esta gente era molesta para el mundo en general, porque seguramente van a ser 2 personas muy religiosas, muy conservadoras, y la gente no quiere saber de nada con la religión, la gente aborrece hoy día en general la religión, evidentemente dice Apocalipsis que las naciones se van a enviar regalos unas a otras. Ahora, que Juan sitúe el relato de los dos testigos en Apocalipsis 11 después de la sexta trompeta, no significa que esto no pueda haber sucedido mucho antes, de pronto antes del sexto sello inclusive. Porque el apóstol Juan acá en Apocalipsis 11 habla de todo el ministerio de estas personas.
desde que comienzan su ministerio hasta que lo terminan y son colgados en la plaza, e incluso habla el apóstol Juan que tres días después, esta gente va a resucitar y van a ascender al cielo. Entonces, que el apóstol Juan sitúe este relato después de la sexta trompeta, no significa que esto va a suceder, sucede la sexta trompeta y entonces aparecen los dos testigos que van a ministrar durante 3 años y medio y entonces van a morir y después van a resucitar. No, el apóstol Juan está diciendo, como se viene la séptima trompeta, que es justamente la resurrección de los muertos y el Señor viniendo a buscar a la iglesia, y al pueblo judío, ya viene por una sola novia, por un solo pueblo, también está hablando acá del ministerio de esta gente que ya venía ministrando hacía 3 años y medio, y en este momento, antes seguramente de la sexta trompeta, y de la séptima, antes del sexto sello, antes de que se viniera ese cataclismo, ese gran terremoto con el sol oscureciéndose y la luna no dando su resplandor, antes de todo eso, el anticristo mata a estas personas. Ahí las naciones celebran, se mandan regalos unas a otras, y lo que no entiende el planeta entero es que se viene el gran juicio de Dios, que se viene el sexto sello con el sol que se oscurece, la luna que no da su resplandor, y ahí ya no vas a tener tiempo de estarte mandando regalos, porque se viene el sexto sello, el séptimo sello, que es la media hora de silencio, y ¡guau! Todos los juicios de las 7 trompetas, ¿sí? Ahora, ¿por qué estas personas vienen? ¿Podés venir a mí, Esteban, ahora un poquito? ¿Por qué estos dos testigos aparecen? Porque el Señor es misericordioso y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el gran interés de Dios. Dios es Dios de justicia, es Dios de amor y por lo tanto en algún momento el amor se manifiesta como la ira de Dios, porque la ira de Dios es justicia en acción. Y si Dios no desatara sus juicios y su ira, no sería un Dios justo. Y si Dios no fuera un Dios justo, no sería un Dios de amor. Entonces, Dios es un Dios de amor y por eso es un Dios misericordioso. En algún momento los juicios van a llegar, pero el Señor insta hasta último momento, que la gente se arrepienta. Por eso manda, en medio de toda esa gran maldad del anticristo, manda a estos dos testigos, no para los 144.000 sellados que ya la tienen clara, ¿sí? No para la iglesia que ya está sellada porque tiene el Espíritu Santo, sino para la gente que todavía vive en la total vanidad y todavía no ve la realidad del mundo espiritual en el cual está viviendo. Por la misma razón que el Señor envía a los dos testigos en Apocalipsis 11, es la misma razón por la cual en algún momento el Señor envió a Elías, envió a Jonás en el Antiguo Testamento a predicar a Nínive, envió a Juan el Bautista antes del Señor Jesucristo. Decía la profecía del Antiguo Testamento, ¿no? En Malaquías, si no me equivoco ahora, si no es Zacarías, pero no es Malaquías, que antes de venir el Mesías iba a venir uno que le abriera camino con el espíritu de Elías. Esa persona fue Juan el Bautista, que predicó a los judíos que se arrepintieran, que se bautizaran porque el Mesías había venido. Y esto está relatado en los evangelios. Y Juan el Bautista y sus discípulos bautizaban, y al propio Señor Jesús lo bautizaron, ¿no? Porque Jesús se somete como una demostración de que Él pertenece a ese bendito pueblo judío y Él pasa por esa gloriosa inmersión en las aguas. Entonces, siempre está muy presente en el judaísmo esto de enviar a alguien, de enviar testigos antes de que sucedan los juicios. Ahora, Juan el Bautista vino con el espíritu del profeta Elías, pero en el Apocalipsis el profeta Elías literalmente va a volver. Y seguramente sea uno de esos dos testigos, porque recordemos que el profeta Elías no murió, según dice el Antiguo Testamento, sino que fue arrebatado en un caballo de fuego tirado, en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, ascendió así al cielo. Por eso todos los teólogos creen que uno de estos dos testigos es en efecto el profeta Elías, que vuelve al planeta Tierra desde el cielo en algún momento y va a ejercer este ministerio profético 3 años y medio, acompañado de alguien más. Esa otra persona pudiera ser, a juicio de muchos, Enoc, porque el Antiguo Testamento dice que Enoc caminó con Dios, como que no hubiera visto la muerte, y como la Biblia dice que todo hombre tiene que morir, y entonces el juicio, y estas personas, tanto Elías como Enoc, no murieron en el Antiguo Testamento,
Pero aquí dice Apocalipsis que los dos testigos vienen al planeta Tierra, ministran durante 3 años y medio y luego son asesinados por el anticristo antes de resucitar. Entonces hay teólogos que dicen, bueno, tienen que ser Elías y Enoc, estos dos testigos. Hay quienes dicen no, Enoc no, tienen que ser Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque hay un misterio con el cuerpo de Moisés que dice que, bueno, el propio Satanás contendía por el cuerpo de Moisés. Quiero buscar dónde está esta referencia. Vamos a ver si la encuentro ahora en mis notas, pero bueno, en algún lugar lo tengo, acá, Judas 9, la carta de Judas, versículo 9, dice, Moisés por cuyo cuerpo el arcángel Miguel y el diablo contendieron. Entonces hay como un misterio, si bien en Israel hay un lugar donde hay quienes aseveran que está la tumba de Moisés, pero hay un misterio en cuanto al cadáver de Moisés. En realidad nadie supo dónde se enterró y en realidad Judas 9 dice, versículo 9 de la carta de Judas, no son capítulos, son solo versículos porque es una carta muy corta, dice que el arcángel Miguel y el diablo contendieron por el cuerpo de Moisés. Entonces hay un misterio con el cuerpo de Moisés y a su vez cuando el Señor Jesús tiene la transfiguración con sus 3 discípulos en Mateo 17, versículo 3, con sus 3 discípulos de su círculo íntimo, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se vuelve un ser de luz esplendente, ahí aparecen junto al Señor Jesús dos personas que son Elías y Moisés. Y además, como muchas de las señales que estos testigos hacen son similares a los que realizaron el profeta Elías y el profeta Moisés, hay quienes dicen que estos dos testigos son Elías y Moisés. No hay acuerdo en los teólogos en cuanto a quiénes son exactamente, ¿sí? Fíjense que estos dos testigos, dice Apocalipsis, que fuego procede de sus bocas, que tienen potestad para cerrar el cielo y potestad sobre las aguas, que ejecutan plagas y milagros similares a las plagas de Egipto en tiempos de Moisés o los milagros de Elías. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 17, cuando vio, Segunda de Reyes 1, cuando el fuego descendió, y el caso de Moisés se relata en Éxodo capítulo 7, versículo 20. ¿Sí? Estos dos testigos, los últimos profetas, mueren en manos del anticristo, son colgados y son expuestos en una plaza ante el mundo que, atormentados por sus testimonios y sus plagas, celebrarán enviándose regalos. Apocalipsis 11:10. Pero a los 3.5 días, los dos testigos resucitan y ascienden, cayendo gran temor sobre quienes lo ven, dice Apocalipsis. Yo me pregunto si esa resurrección de los dos testigos que provoca temor, si sucede antes del 6º sello, si no puede estar relacionado en efecto con la segunda venida de Cristo, y con el 6º sello, porque digo, esta gente asciende, la gente lo ve con gran temor, y de pronto esto está relacionado con ese 6º sello, el sol oscureciéndose, la luna no dando su resplandor, un gran terremoto, es decir, como que viene todo junto, ¿no? Viene todo junto. Ahora, si siguiéramos un orden cronológico, las naciones envían regalos, pese a los cataclismos de las 6 trompetas que han sucedido hasta ese momento, que han afectado a una tercera parte del planeta. Otras 2 terceras partes del planeta, como todavía no están afectadas, bueno, pudiera ser también una explicación. No sé exactamente cómo va a ser esto. ¿No? Porque también nosotros tenemos la tendencia a pensar que, bueno, que el mundo se va a detener. No, estos cataclismos no detienen al mundo completamente para nada. Hay tragedias en determinadas zonas del planeta, mientras que en otras zonas del planeta todo sigue igual. Y ahora vamos a ir a la diapositiva número 35, que es algo glorioso, 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 glorioso. Ahí, a Esteban al toque. La 7ª trompeta, el templo de Dios en el cielo. Esto está relatado en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Yo ahí les puse a ustedes en una forma muy, digamos, minimalista. Tenemos los puntos cardinales, ¿verdad? Este, oeste, norte, sur.
El lado este es la entrada al templo, donde está la puerta, y en el extremo oeste del templo estaba el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná del cielo guardados adentro del arca, del pacto, ¿sí? Desde la puerta hasta el arca del pacto, como vemos, primero está los atrios, que es donde está el altar de bronce y el lavacro, entrando por el lado este. Luego pasamos al lugar santo del templo, donde está el altar del incienso, el candelabro y la mesa con los panes de la proposición, que son los 12 panes que representan a las 12 tribus de Israel, y el candelabro de 7 brazos, que hay una asociación muy fuerte del candelabro con la iglesia que tiene al Espíritu Santo y el propio Señor Jesucristo, porque la menorá o el candelabro es el árbol de la vida. Esto todo lo podés encontrar en un estudio que se llama Jesús el Jardinero, en mi canal de YouTube, y también en el estudio de Su manto grana, ahí yo hablo de la sangre que está presente en todo el Antiguo Testamento y muy presente aquí en el templo o el tabernáculo. La entrada, la puerta estaba al este, porque para entrar a la presencia de Dios, que está en el oeste, como vemos, hay que darle la espalda al sol, porque el sol está asociado con el espíritu de Babilonia. No el sol, el astro, no el sol físico, el astro rey, como se le dice, no el sol, no la estrella que es el sol, geológicamente hablando, astronómicamente hablando, sino espiritualmente hablando. El sol se asocia desde los comienzos con Lucifer, con el espíritu de Babilonia, y para entrar a la presencia de Dios hay que darle la espalda al sol. Por eso la entrada del tabernáculo está al este. Mira al sol, ¿sí? Mira a la salida del sol, pero hay que darle la espalda al sol para entrar a la presencia de Dios. Ojo con esto, ¿sí? Nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con la adoración al sol, ni con nada que siquiera se le parezca a adorar al sol. Nada que ver con el ojo que todo lo ve, nada que ver con la adoración al sol. Espero estar siendo suficientemente claro, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, mientras mantenemos la diapositiva, yo les cuento que la séptima trompeta, precisamente, habla de grandes voces en el cielo, el templo abierto y el arca en el templo, relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo. Siempre presente estos signos, cual si producto de una erupción volcánica, terremoto, fuego, granizo, humo, cielo oscurecido. Esto lo agrego para que entendamos que es plausible, es lógico, no es algo irracional, pudiera ser. El arca del pacto, el lugar santísimo, ¿sí? Dios habitando ahí en ese lugar, Dios es fiel y Él guardará a su pueblo hasta ese momento, Él habita en medio del pueblo. A lo largo de Apocalipsis, y esto es glorioso, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, hay una progresión que nos va llevando simbólicamente a través de este tabernáculo o a través de este templo. Desde el candelero o la menorá que aparecen en el capítulo 1, representando en el mensaje a las 7 iglesias, la menorá en el mensaje que Juan da a las 7 iglesias. La menorá es tipo del Señor y de su Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu está en la iglesia al morar en cada uno de nosotros. Es decir, que la menorá vive dentro nuestro. La menorá vive dentro de la iglesia. Y ahí está la menorá manifestada en el capítulo ya 1 de Apocalipsis. Pero también pasa el libro de Apocalipsis por el altar del holocausto, que lo vemos en el capítulo 6. El altar del holocausto, el altar de bronce, con las almas de los mártires que aparecen a los pies del altar, en el 5º sello. Y antes de eso, a las 7 iglesias se las insta a resistir, algunas incluso hasta la muerte, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Cómo la iglesia puede resistir? Asida, tomada de los 4 cuernos del altar, tomado de los cuales hay salvación. Así que ahí vemos referencias en Apocalipsis también al altar de bronce, que está ahí, ni bien se entraba al tabernáculo, en el atrio.
El resistir de la iglesia o aquellos que no se dejen marcar y alcanzan la victoria, pues ahí está la paciencia de los santos. Todo esto nos está hablando del altar. Miren cómo Apocalipsis nos está hablando del tabernáculo de Dios. Cómo esto no es algo solo para los judíos o no es algo solo para el Antiguo Testamento. Esto es para la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 14, capítulo 15, habla del altar, el altar, el altar. La fuente de bronce o el lavacro, que también vemos a continuación en la diapositiva, la podemos ver en el mar de vidrio de Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, delante de la presencia del Señor. Porque ese mar de vidrio es como el agua de la fuente de bronce o el lavacro. Capítulo 4, versículo 6 de Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis se habla de los 144.000 sellados tras el sexto sello, que representan a las 12 tribus de Israel. Y en el tabernáculo estaba la mesa de los panes de la proposición, que la vemos ahí también en la diapositiva, ya entrando en el lugar santo. Salimos de los atrios, ¿sí?, donde está... Voy a leerlo específicamente en la diapositiva, donde está el altar de bronce y el lavacro, y entramos en el lugar santo, donde está la mesa de los panes de la proposición. Ahí ustedes la ven, la mesa de los panes de la proposición, donde se colocaban 12 panes, símbolo de las 12 tribus de Israel. Y Apocalipsis está hablando del sellamiento de los 144.000, 12.000 por cada tribu de Israel. Y a continuación, como lo vimos en la clase pasada, en Apocalipsis 5 se describe a la incontable, o 6, se describe a la incontable multitud vestida de ropas blancas con palmas en sus manos. Y es interesante que en el tabernáculo la mesa de los panes de la proposición estaba frente a la menorá. Ambos elementos en el lugar santo, uno frente al otro, mesa de los panes de la proposición y la menorá. Como en Apocalipsis tenemos a los 144.000, la mesa de los panes de la proposición, los judíos como tal, y a continuación la menorá, la multitud, la iglesia, que arde y es luz mediante el aceite encendido del Espíritu Santo. Esto es una conjetura mía nada más, no estoy diciendo que sea así, pero qué interesante meditar en todo esto y cómo el Apocalipsis nos está revelando en todo momento el tabernáculo y el templo. Más adelante, en el capítulo 8, versículo 3, aparece el incensario. El incensario, que lo tenemos ahí también en el lugar santo, ¿sí? Con las oraciones de los santos, capítulo 8. Y ahí tenemos el altar del incienso, el incensario. Las oraciones de los santos tienen que ver con esto. Y finalmente, en el capítulo 11, la presencia misma de Dios, ¿no? El lugar santísimo, donde está el arca. Y luego, más adelante en Apocalipsis, Apocalipsis 21, la promesa de que el Señor extenderá su tabernáculo sobre nosotros. ¿Qué es el tabernáculo? Esto. El tabernáculo y el templo son lo mismo. El tabernáculo era esto, la carpa móvil que se movía por el desierto hasta que los judíos o los hebreos se establecen en la tierra de Israel, y ahí esa carpa móvil, que es el tabernáculo, se transforma en el templo de Salomón, que era esto, con estos elementos, pero es lo mismo, el tabernáculo y el templo. Y Apocalipsis 21 dice que el Señor extiende el tabernáculo sobre nosotros. Ese tabernáculo que ha estado presente en todo el Apocalipsis, y hacia el final de Apocalipsis, el Señor está diciendo, bueno, ahora este tabernáculo llegó a vos, este tabernáculo se extendió sobre vos. Soy yo el tabernáculo que te estoy abrazando, que te estoy tomando, que me estoy desposando contigo porque vos sos mi novia. Y de hecho, Sukkot, la celebración de los tabernáculos, es el Señor habitando en medio de las naciones. Y se dice, de hecho, que en el milenio, cuando Jesús establezca el reino milenial sobre la tierra, las naciones todas van a celebrar Sukkot. Y la que no suba a Jerusalén a celebrar Sukkot, no lloverá sobre su tierra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos otra imagen del tabernáculo o el templo, y en este caso, esta imagen yo la usé en el estudio que podés encontrar en las listas de reproducción, su manto grana, porque yo hablé de cada elemento del tabernáculo y el templo y cómo la distribución de los elementos del tabernáculo y el templo remiten a la cruz. Una cruz, un hilo de grana que está ahí tejiendo la historia de redención de la humanidad, el Señor Jesucristo. Y todo esto está presente en Apocalipsis. Esto es glorioso. El libro de Apocalipsis, figura tras figura, símbolo tras símbolo, signo tras signo, nos está pintando el tabernáculo o el templo. Vamos ahora
a la siguiente diapositiva, donde en Apocalipsis, después de hablar de esta visión del tabernáculo o el templo en el cielo, Apocalipsis 11:18 habla del tribunal de Cristo o juicio bema. ¿Sí? Esto es tras la séptima trompeta y antes de las copas de ira. Y dice, ha venido el Señor, ¿no? Ha venido el Señor y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Podés venir un poquito a mí, Esteban? Entonces, Apocalipsis 11:18 está diciendo que se airaron las naciones y llegó, por lo tanto, fue tal la maldad del mundo que llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a los siervos de Dios, a sus profetas, a los santos y a los que temen su nombre, grandes y pequeños. Yo no sé, si el juzgar a los muertos no está hablando de la resurrección, no sé. Es decir, que la resurrección todavía no ha acontecido. La resurrección acontece después de la séptima trompeta. Tiene que ser después de la séptima trompeta. Todos son indicios de que la resurrección va a venir después de la séptima trompeta. Va a llegar ahí ese momento, ¿no? Después de la séptima trompeta, que viene el arrebatamiento, resurrección, y el tiempo de galardonar a cada uno en el juicio bema de Apocalipsis 11:18, ¿no? El juicio ante el altar, el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo. Llegó el tiempo, ¿no?, de galardonar a los siervos de Dios, a los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, grandes y pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y acá hay una referencia a Yom Kippur, juicio, donde se separa el trigo de la cizaña, ¿sí? Donde se separa los olivos que se cosechan en otoño en Israel, pero también en ese momento es el momento de pisar la uva, símbolo de la ira de Dios que pisa la uva con la cual se hace el vino en el ámbito natural, pero que espiritualmente está hablando del juicio de Dios sobre quienes no creen. Entonces, yo no creo que esto sea una referencia para los judíos solamente, de ninguna manera. Es muy difícil estar queriendo separar todo el tiempo a los judíos de la iglesia cuando el Señor hizo un solo pueblo de ambos y todo el que cree es uno solo con Él, ¿sí? Después de esto va a llegar con la diapositiva 38 el capítulo 12. Podemos ir ahora a la diapositiva número 38, que es el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer que huye al desierto. Acá es como si el apóstol Juan hiciera un raconto de cómo ha sido desde el comienzo de la persecución del anticristo hacia esta mujer que huye al desierto, ¿sí? Y que es Israel. Ahora estoy hablando de Israel, me refiero al pueblo judío específicamente, ¿sí? Recuerden que yo les dije en algún momento que la mujer, no siempre, pero muchas veces cuando vos veas una mujer en la Biblia es símbolo de redención. Redención. ¿Sí? Nos dice Apocalipsis capítulo 12 que aparece la señal en el cielo y uno vuelve a preguntarse si esto es cronológico o si está haciendo entonces la recapitulación. Porque aquí hablará de la mujer que huye al desierto perseguida por el gran dragón, ¿no? Perseguida por el anticristo o por el propio Satanás, pero que será guardada en el desierto por 3 años y medio. Apocalipsis 12:6. Y después se describe a la batalla entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y estos son arrojados a la tierra. Apocalipsis 12:7-9. Entonces, ¿cómo si Apocalipsis 12:7-9 me está hablando de que el arcángel Miguel envía a Satanás a la tierra porque lo vence, y Satanás y sus secuaces, los ángeles caídos, caen en la tierra? ¿Cómo me dice antes que el dragón está persiguiendo a la mujer en el desierto? Es decir, que el orden no necesariamente tuviera que ser cronológico, ¿no? Esta descripción en Apocalipsis 12 es como ir al comienzo de la historia del mundo. Es como que este capítulo es un bosquejo del plan cósmico, un bosquejo de la historia de Dios y también del enemigo de Dios, de los ángeles y de su pueblo, los judíos y la iglesia. Y entonces el dragón enfurecido se volverá contra la descendencia de ella,
¿Podés venir a mí ahora, Esteban, un poquito? Dice que el dragón, enfurecido, se volverá contra la descendencia de ella, los que guardan los testimonios de Jesús, y los perseguirá. Entonces, cuando Juan habla de todo esto, dice, el anticristo y Satanás quieren destruir a esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer, que es el pueblo judío, es la que a través de la palabra le ha dado luz a las naciones, porque es la que anunció a Jesús. Y esta mujer es una referencia a Eva, cuya simiente le va a pisar la cabeza a Satanás, y una referencia a la Virgen María, de cuyo vientre nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una persecución a los judíos y a la iglesia. Cuando el anticristo persigue a esta mujer, Dios le permite huir a esta mujer al desierto y la guarda y la sustenta por 3 años y medio. Que todo esto, a mi juicio, va a ser antes del 6º sello. Cuando el anticristo se cansa de perseguirla y ve que no la puede perseguir más, dice que se vuelve contra la descendencia de ella, que son los que guardan los testimonios de Jesús, y los perseguirá. Y me pregunto, ¿quiénes son estos si no son la iglesia? ¿Quiénes guardan los testimonios de Jesús? Acá los del rapto secreto, pretribulación, dicen que no. Esa gente que ahora va a haber abierto sus ojos y van a creer ahora en Jesús, pero que no es una referencia a la iglesia. Me parece muy traído de los pelos esa interpretación, sinceramente, ¿sí? Tengo que volver a creer que esas personas son personas que tras el rapto de la iglesia se santificaron. ¿Dónde está ese concepto en la Escritura? ¿Dónde dice la Escritura que después que el Señor venga por su pueblo, la gente se va a arrepentir y van a guardar los mandamientos de Jesús? Eso no es escritural, no se sujeta a lo que dice la palabra, perdónenme, ¿sí? Puedo estar equivocado, pero perdónenme, yo no lo veo. Israel se representa en el capítulo 12 de Apocalipsis como una mujer que da a luz, pues ella dio a luz al Mesías y ha sido siempre una dispensera de luz al resto del mundo. Vuelvo a decir, cada vez que aparece una mujer es símbolo de redención. La figura de la mujer en la Biblia en general es símbolo de redención, porque su simiente es la que le pisará la cabeza a Satanás. Y dar a luz, por otro lado, además de redención, implica sufrimiento, e históricamente Israel ha tenido que luchar siempre contra el enemigo, desde Abel contra Caín en adelante, contra pueblos bárbaros y cada uno de los imperios mundiales, todos los cuales sojuzgaron a Israel: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, pasando por la matanza de los niños ordenada por Herodes, el imperio otomano, que también sojuzgó a los judíos, Hitler, y hasta este momento, hoy día mucho del extremismo musulmán contra los judíos, que quieren que desaparezcan de la faz de la tierra, y también cuando llegue la consumación del plan de redención para la bendita nación judía. Siempre, históricamente, Israel ha sido perseguida, pero no solamente Israel, la iglesia también. Históricamente la iglesia siempre ha sido perseguida, y cuando una mujer da a luz y pare con dolor, ¿sí? Pero ese bebé también es como símbolo de la redención, ¿no? Y el hecho de dar a luz es símbolo de redención. Es la iglesia, la mujer es la iglesia, pero la iglesia es el pueblo judío y la iglesia de Cristo, las dos cosas. No dejemos afuera al pueblo judío. Tampoco solamente incluyamos al pueblo judío como la mujer cuya al desierto, y que después el resto de la descendencia de ella es perseguido. No incluyamos solo al pueblo judío y dejemos afuera a la iglesia. No incluyamos solo a la iglesia y dejemos afuera al pueblo judío. Es todo. ¿Sí? La diapositiva número 39 tiene una serie de versículos bíblicos por los cuales se asocia a esta mujer con Israel. Israel es la hija de Sión como mujer que está de parto, dice Miqueas 4:10 y 5:3. De Israel vino el Mesías como quien nace de una mujer, Isaías 9:6-7 y Romanos 9:5. Israel era el pueblo del desierto, y acá es la mujer que huye al desierto en Apocalipsis. Israel era el pueblo del desierto, Juan 3:14, Juan 6:31, Éxodo 16:1-4. A Israel le fueron dadas alas de águila, Éxodo 19:4. Se le dan 2 alas de la gran águila para que huya, Apocalipsis 12:14, ¿no? Es decir, esta imagen de Juan definitivamente es Israel. No caben dudas respecto a esto. Vení un poquito a mí, Esteban,
Abro un paréntesis aquí para decir que la Virgen María en la iconoclastia e imágenes cristianas muchas veces pisa o está sobre una media luna. Perdón, voy a decir, me estoy salteando una cosita antes. Perdón, las dos estrellas, porque esta mujer tiene 12 estrellas en su cabeza, ¿no? Esto tiene que ver con las 12 tribus de Israel, con los 12 patriarcas, pero también con los 12 apóstoles, ¿verdad? Israel es la iglesia y la iglesia es Israel, ya lo dije, pero aparece aquí con la luna bajo sus pies, lo cual pudiera representar el caducar del antiguo pacto o sistema. Porque el calendario judío se rige por un calendario lunar y solar, pero más bien un calendario lunar. Entonces, si esta mujer está sobre la luna, pisando la luna, esto puede ser bueno, porque todos los tiempos se van a haber cumplido, los moedín, los tiempos señalados se van a haber cumplido y se viene un nuevo tiempo sobre el planeta Tierra, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser una interpretación. O porque precisamente ella también está sustentada, la iglesia está sustentada sobre esa luna, sobre ese calendario, sobre esos muedim, sobre esos tiempos señalados, ¿no? Hay muchas formas de entender esto, ¿sí? El pueblo de Dios determina los sucesos, los tiempos. Esto también es tremendo, ¿no? Esta mujer está sobre la luna porque el pueblo de Dios es el que está determinando los tiempos y los sucesos más importantes en el planeta Tierra y en el cosmos. Es tremendo, ¿no? Porque al pueblo de Dios se le reveló cuáles son esos tiempos señalados, ese calendario lunar bendito que nosotros tenemos que seguir, y la iglesia lo ha seguido, siempre, conceptualmente lo hemos seguido siempre. Es tremendo, esto es glorioso. Se me está acabando el tiempo, pero yo espero, Esteban, poder seguir unos minutos más. Si no puedo seguir, avísame, pero yo quiero seguir unos minutos más para terminar y redondear hoy con la séptima trompeta. Entonces, también la famosa media luna se asocia con la diosa Ishtar o Astarte, con Semiramis, esposa de Nimrod, según la mitología babilónica original. Es decir, la luna la podemos asociar con algo divino, con el calendario lunar, con los tiempos señalados, pero también se podría asociar la luna con idolatría, ¿sí? Y acá es donde abro el paréntesis para hacer la referencia a la Virgen María, según la representación en la iconoclastia. Ah, muy bien, Esteban me dice que siga, que no hay problema, gracias Esteban. Muchas veces aparece la Virgen María en las representaciones católicas sobre la media luna. ¿Por qué? Porque la simiente de María, que es nuestro Señor Jesucristo, le pisó la cabeza a Satanás, a la idolatría. Esto lo digo porque hay mucha ignorancia y hay mucha gente que dice que la Virgen María es la diosa idólatra Astarte o Semiramis disfrazada de la Virgen María. No, amados, no. Lo que la Iglesia Católica quiso hacer al representar a través del arte, de los vitrales en las iglesias, de las estatuas, con la Virgen María, siempre sobre la luna, porque precisamente ella, la simiente de la Virgen María, es la que le pisa la cabeza a Satanás. Y la Virgen también, la Virgen María es una asociación con la propia iglesia, porque la Virgen María da a luz a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús da a luz a la iglesia, ¿no? Por ahí viene la asociación. Y recordemos que hoy día tenemos los libros impresos o los tenemos en formato digital en internet, pero durante muchos siglos eran contados los libros que había y solo estaban en bibliotecas, en monasterios elegidos, muy, muy cuidados, solamente algunos podían leer esos libros y la iglesia tenía que encontrar la forma, la iglesia cristiana, la iglesia católica, tenía que encontrar la forma de transmitir grandes verdades espirituales y qué mejor forma de hacerlo que a través de la iconoclastia, las imágenes, los cuadros, las pinturas, los vitrales, las estatuas. No seamos ignorantes, por favor. No seamos ignorantes, sepamos discernir cuando algo es idolatría y cuando algo te está transmitiendo un mensaje verdadero de la cruz y del Mesías. Y la idolatría es cuando yo me quedo atrapado en el cuadro, cuando yo me quedo atrapado en la estatua, cuando yo me quedo atrapado en el vitral.
Pero si el vitral, el cuadro o la estatua es una mera representación de una verdad bíblica, es lo mismo que si yo leo un cuento cristiano o si veo una película cristiana o si veo una representación teatral cristiana. Ahora, yo no me tengo que quedar atrapado en eso, pero abramos la cabeza para entender estas cosas, no seamos ignorantes, ¿sí? Cuidado con las interpretaciones que pretenden hacer cuadrar a la imagen de María con Semiramis o a la diosa madre, porque no tiene nada que ver, es todo lo contrario, ¿sí? Hay un plan original por el que la simiente, que es Jesús, de la mujer, María, le pisa la cabeza a Satanás. Promesa edénica de redención presente en Génesis 3:15 cuando Dios le hace esa promesa a Eva, que la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a Satanás. Luego de que Dios dice esto en Génesis, viene la imitación de Satanás que lucubra la gestación del espíritu babilónico, donde aparece ahí la diosa Astarte, la diosa Semiramis, bla, 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 que es una imitación de lo que es María. Pero no es que los católicos ponen a María porque los católicos están disfrazando a la diosa idólatra con María. No, los católicos van al plan original, porque son iglesia cristiana. Y en realidad desbaratan el plan imitativo de Satanás, que es otra cosa, ¿no? Son cosas diferentes. Muy bien, diapositiva número 40, y vamos ya acercándonos al fin, viene el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla de la bestia y el falso profeta. El capítulo 13 de Apocalipsis nos va a hablar de la bestia y el falso profeta, lo que comúnmente se denomina, Apocalipsis 13 nos habla de otra bestia. La bestia, que es el anticristo, pero hay otra bestia. Esa otra bestia es la que comúnmente se la denomina el falso profeta. Entonces la bestia y esta otra bestia, el falso profeta, pueden ser reinos, pero también seguro son personas. Satanás es imitador y si Padre, Hijo y Espíritu son uno y son tres, entonces él quiere tener también al anticristo y al falso profeta. Satanás, anticristo y antiprofeta. Tres entidades, tres personajes. A la bestia se le da poder por 3 años y medio, de modo tal que le hace guerra y vence a los santos. Y acá me vuelvo a preguntar, ¿son estos santos a los que Apocalipsis 13 dice que la bestia vence, son solo el pueblo judío? Si es que la iglesia ya no está porque ya fue raptada. ¿O los santos son también la iglesia? Todos, menos los que tienen su nombre en el libro de la vida, adorarán a la bestia. Dice Apocalipsis 13. Todos adorarán a la bestia, menos los que tienen su nombre en el libro de la vida. Es decir, que acá va a haber gente que no adora a la bestia porque tiene su nombre en el libro de la vida. Yo no creo que dentro de ese contingente no esté la iglesia. Yo creo que ahí está contenida la iglesia también porque el Señor todavía no vino. ¿Sí? La segunda bestia, el falso profeta, cura la herida mortal de la primera bestia, el anticristo, e infunde aliento en imágenes. Y ahí viene el famoso tema de que nadie puede comprar ni vender sin la famosa marca, el famoso 666, que en realidad es la marca del sistema. El 6 es símbolo del hombre, del humanismo, el ser humano per se. El hombre fue creado en el 6º día. Es el espíritu de Babilonia. Si no estás en ese espíritu, estás fuera del sistema. Y esto ya ocurre hoy día. La iglesia ya está fuera del sistema. Siempre estuvimos, en realidad. ¿Sí? No son del mundo, dijo Jesús, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa marca se escribe en la frente y en la mano derecha. ¿Por qué? ¿Dónde ordena el Señor escribir la Shema, el Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6.4 y Deuteronomio 6.8? Nos dice, estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, en tu frente. Es decir, que la marca de la bestia imita a la Shema, al mandato de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La marca de Dios tiene que ir en las manos y en la frente. Entonces, la marca de la bestia va a ir en las manos y en la frente. Él es el gran imitador. Satanás es un mediocre imitador. ¿Sí? Anti-reconocer que el Señor es uno y que hay que amarlo con todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿no? El espíritu de Babilonia es precisamente eso. Sé tú tu propio Dios, no tengas
ni temas al Dios de Israel. Y finalmente, y ahora sí ya terminamos, el capítulo 14, en la siguiente diapositiva, es donde aparece el Señor viniendo en las nubes del cielo, Apocalipsis 14, 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Sí? ¿Podés venir a mí, Esteban? El Cordero de Dios con los 144.000 en el monte Sión aparecen a principios del capítulo 14, ¿sí? Delante del trono de Dios. Dice que son vírgenes. Yo ya expliqué que el concepto de virginidad lo que quiere decir es que simbólicamente es que ellos no se hicieron al sistema del mundo, no se contaminaron. Pero no quiere decir que necesariamente tengan que ser vírgenes o célibes. Otro ángel predica el evangelio eterno, dice el capítulo 14, otro ángel predica el evangelio eterno. Y se dice que la hora del juicio de Dios ha llegado, Apocalipsis 14, 7, y entonces en el verso 12 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y me vuelvo a preguntar, ¿no está hablando de la iglesia? ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios, que me remite a la Torá, al Antiguo Testamento, a los judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? La iglesia guarda la fe de Jesús. Yo advierto ahí judíos y la iglesia, ¿sí? Apocalipsis 14, 12, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es tremendo esto, ¿no? No guardan los cristianos la fe de Jesús. Judá y Efraín. Esto me remite a Judá y Efraín, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Judíos y gentiles. El pacto de Jeremías 31, 31. Los dos son uno en mi mano. No son ya más dos pueblos, sino que ahora son un solo pueblo. Es tremendo, ¿no? Pero además, Jesús en Mateo 25, 14 dice que será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Como aquí dice que un ángel predica el evangelio y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y bueno, Apocalipsis 14, después viene precisamente el Señor en la nube blanca a cegar la tierra porque la mies ya está madura. Y junto con esa siega, que parece ser de bendición, hay una siega de maldición para la viña que es arrojada en el lagar de la ira de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 14, versículos 14, 16, 18 y 19, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esto pudiera ser otra referencia a Yom Kippur y a Sukkot, la segunda y la tercera de las fiestas del otoño, las de la segunda venida, digamos, y que refieren a la recolección de los frutos, ¿no? El olivo y la vid. El aceite de las olivas y el vino, pero donde además se pisa la uva para obtener el vino. Y Apocalipsis habla de que el Señor manda por un lado a buscar a sus escogidos, pero por otro lado trae el juicio, pisa el lagar. Más adelante en Apocalipsis hay un versículo que dice que Jesús pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estas imágenes de Juan no son casualidad, ¿sí? Y este versículo además nos lleva a Isaías 63, 1, 4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Oriente, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo soy el que hablo en justicia, grande para salvar. Es decir, que es Dios el que viene porque salva. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar?
He pisado yo sobre el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Esto está en Isaías. El profeta Isaías está hablando, y es mucho lo mismo que está hablando Apocalipsis 14. El Señor que viene a traer el juicio de bendición para los que se lleva, pero los que se quedan, el juicio de maldición, ¿sí? Y cuando dice que ha llegado el año de mis redimidos, eso es una referencia a Yom Kippur, como lo vimos en la clase pasada. La iglesia ha sido sellada para el día de la redención, que es el día de Yom Kippur. ¿Y cuándo llega el año de los redimidos y este Yom Kippur glorioso? Cuando el Señor viene a buscar a su pueblo, ¿sí? Mateo 13:30, separación, la separación de la cizaña y el trigo. Levítico 16, 6, 7, cuando Aarón en Yom Kippur separa a los dos machos cabríos, uno sacrificado y el otro enviado a Azazel. La separación, la siega, nos está hablando de Yom Kippur. Se ha ido muy larga la clase de hoy. Yo tengo ahora un broche de oro, pero lo vamos a dejar para la clase que viene, porque tenemos que analizar con detención cómo el capítulo 14 y la séptima trompeta, y esta visión en el cielo del templo, y este Señor que viene en las nubes del cielo a cegar la tierra, tiene que ver con Jesús viniendo en las nubes del cielo, pero tiene que ver con la celebración de Yom Kippur. Pero como hoy la clase ha sido muy suculenta, y esto es glorioso, este paralelismo que voy a hacer con Yom Kippur y todo lo que voy a decir de esto, tengo que dejarlo para la clase que viene. Así que, amados, estamos avanzando. De pronto terminamos ya la clase que viene, vamos a ver si podemos terminar con las 7 copas de ira y el desenlace el Apocalipsis. Te bendigo, muchas gracias Esteban por haber estado ahí, muchas gracias por todos estos minutos extra, los quiero mucho y será hasta el próximo viernes.